Bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase del curso de anatomía del sistema nervioso. En este caso vamos a analizar y evaluar algunos de los contenidos básicos del sistema ventricular, líquido cefalorraquídeo y su circulación y las membranas meningias. Vamos a comenzar por describir cómo está constituido el sistema ventricular. Este sistema ventricular permite la circulación del líquido cefalorraquídeo. El sistema ventricular, como está descrita en esta diapositiva, está constituido por un sistema de cavidades donde circula el líquido cefalorraquídeo, y estas cavidades en sentido cefalocaudal son los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo, el conducto del epéndimo que transita por nuestra médula espinal y el ventrículo terminal, que es la porción final o dilatación final de este conducto del epéndimo. Los ventrículos laterales, que aquí estoy señalando, se comunican con el tercer ventrículo a través de un orificio que se llama orificio de Monro o interventricular. Los ventrículos laterales se encuentran ubicados en las masas telencefálicas, es decir, son cavidades, o es en realidad una cavidad que se desarrolla en el interior del cerebro y se comunica, o en sentido caudal se continúa con el tercer ventrículo, que es un ventrículo medial impar que está limitado por ambos tálamos e hipotálamos. Por eso decimos que su origen es diencefálico. Este tercer ventrículo se comunica con el cuarto ventrículo, que ya hemos descrito en varias oportunidades, que se encuentra ubicado por detrás de la protuberancia y del bulbo y por delante del cerebelo. Tercer y cuarto ventrículo se hallan comunicados por un acueducto que recibe el nombre de acueducto de Silvio. El cuarto ventrículo, como veremos posteriormente, en su velo posterior o inferior, presenta tres orificios, los cuales permiten que se comunique este sistema vestibular con un espacio que queda comprendido entre las meninges, que recibe el nombre de espacio subaracnoideo, que es el espacio por donde también circulan el líquido o circula el líquido cefalorraquídeo. Bien, este cuarto ventrículo, además de comunicarse con este sistema subaracnoideo y sus cisternas, se comunica o se continúa de manera caudal con el conducto del epéndimo, que finalmente termina dilatándose al final o en el sector caudal de la médula espinal en un ventrículo que recibe el nombre de ventrículo terminal. En esta clase vamos a describir inicialmente dónde se encuentran y cuáles son las características generales de los ventrículos laterales, el tercer, el cuarto ventrículo, y posteriormente vamos a continuar con la circulación del líquido cefalorraquídeo y las membranas meningias. Vamos a comenzar con los ventrículos laterales. Los ventrículos laterales, que aquí dibujados están constituidos por una encrucijada o cuerpo de los ventrículos que poseen periféricamente una serie de prolongaciones que se desarrollan en las masas telencefálicas. Tiene relación en toda su extensión con el núcleo caudado, el tálamo óptico y además con el núcleo lenticular. Se encuentra ubicado por debajo del cuerpo calloso y esta es la imagen de las distintas prolongaciones que tiene este ventrículo lateral. Cuando nosotros observamos en esta imagen la proyección por transparencia de los ventrículos laterales, vemos como si fuese la forma de una C de concavidad interna que presenta diferentes prolongaciones. Si nosotros vemos en esta imagen, donde vemos el polo frontal o anterior del cerebro y el polo posterior o occipital del cerebro y el polo temporal, vemos que los ventrículos laterales
están o tienen una prolongación anterior o frontal, una prolongación inferior o temporal y una prolongación posterior u occipital. Y cada una de estas porciones está en relación con el núcleo caudado y por debajo del cuerpo calloso. Es decir, el techo de todas estas porciones o prolongaciones está dado por el cuerpo calloso y está en relación también en toda su extensión estas prolongaciones con las diferentes partes del núcleo caudado y del tálamo óptico. Esta encrucijada o este segmento desde el que parten las distintas prolongaciones de este ventrículo lateral parte de la cara superior de los tálamos que están en relación a su vez con los núcleos caudados y con el trígono o fornix. Es decir, que en el sector medial, en donde se encuentra el cuerpo o al lugar desde donde parten las prolongaciones de los ventrículos laterales, voy a tener como detalle fundamental que el techo va a estar constituido por el cuerpo calloso, como vamos a ver en imágenes posteriores, pero el piso está constituido o construido por los tálamos, que aquí estoy viendo bien, los tálamos, ambos tálamos, y por encima de los tálamos o superior a ellos se encuentra el fornix y el cuerpo calloso. Y entre el fornix o trígono y el y el núcleo caudado vamos a encontrar una estría que recibe el nombre de estría o surco optoestriado o coroideo, donde se desarrollan los plexos coroideos. Es fundamental que entendamos que en estos ventrículos que vamos a desarrollar y de los que estamos hablando hay una serie de plexos que reciben el nombre de plexos coroideos, como son los que estamos viendo aquí en la cara superior del tálamo, entre el trígono y el el núcleo caudado, que son los responsables de la generación y de la secreción del líquido cefalorraquídeo y que está constituido por las arterias coroideas, pero que está tapizado por un epitelio, que es el epitelio ependimario, y está además envuelto en las capas más internas de las meninges, que es la pía madre, es decir, que estos plexos coroideos son invaginaciones del epitelio ependimario más pía madre más arterias coroideas o ramas arteriales coroideas, que son ramas de diferentes arterias que ya hemos visto, como son la carótida interna, la arteria cerebelosa anteroinferior y anteroinferior y anterosuperior, y la arteria basilar. Bien, descrito a las prolongaciones de los ventrículos laterales y las relaciones más importantes que tiene con el cuerpo calloso y los ganglios basales, vamos a describir algunas de sus paredes fundamentales. En esta imagen que vemos aquí, bien, tenemos la presencia de los ventrículos laterales en este sector. Esto que estoy señalando son los ventrículos laterales, para que podamos entender esto que tenemos arriba como techo de los ventrículos laterales en sus prolongaciones frontales o anteriores, es el cuerpo calloso. Y lateralmente vamos a encontrar la cabeza del núcleo caudado, que se encuentra por encima de ambos tálamos. Y entre los tálamos y los núcleos caudados a ambos lados decíamos que se encuentra el fornix o trígono. Y entre el trígono, el cuerpo caudado, el núcleo caudado, y el tálamo nos encontrábamos con estos plexos que son los plexos coroideos. Entonces, normalmente vamos a describir siempre como techo de las prolongaciones y del cuerpo o encrucijada de los ventrículos laterales al cuerpo calloso. Y como piso, en este caso, voy a tener al tálamo el surco optoestriado con los plexos coroideos, lateralmente el núcleo caudado y medialmente los pilares anteriores
del fornix o del trígono. Bien, por debajo nos vamos a encontrar que tenemos el tercer ventrículo, que está limitado por las paredes internas de los tálamos a ambos lados y de los hipotálamos. Acá vemos los núcleos hipotalámicos. Bien, entonces tenemos por debajo del mismo, obviamente, al tercer ventrículo. Si nosotros miramos esta imagen, que es donde vemos, digamos, es un corte transversal o axial de las masas encefálicas, vemos a los plexos coroideos por fuera al núcleo caudado, y lo que vemos en la profundidad serían a nuestros tálamos. Bien, si nosotros prolongamos y hacemos una recesión y hacemos un corte, vemos la prolongación del núcleo caudado hacia afuera. Bien, ahí lo tienen. Entonces, ese núcleo caudado en parte limita hacia arriba y digamos por fuera la prolongación anterior y la encrucijada de nuestros ventrículos laterales. Como podemos ver en esta imagen, donde tenemos el cuerpo calloso con el rodete, el genum, el pico rostrum que se continúa hacia abajo con la comisura blanca anterior, vemos cómo está relacionado hacia abajo con el tálamo óptico, el fornix, y entre medio un elemento que separa, que es el septum lúcido. Bien, hay un tabique que se extiende desde el cuerpo calloso hasta en la cara superior del tálamo, que recibe el nombre de septum lúcido. Bien, ese septum lúcido también está en relación, obviamente, con los trígonos, con el trígono cerebral o con el fornix. Bien, entonces esto que vemos aquí es el tálamo óptico. Bien, entonces todo lo que está pintado en este color celeste correspondería a la porción diencefálica o tercer ventrículo, y todo lo que está por encima sería ventrículo lateral. Ambos ventrículos laterales están a ambos lados, por lo tanto, de los pilares del trígono cerebral o fornix, pero también a ambos lados de este septum lúcido. Si nosotros vemos en los cortes tanto horizontales, o también llamado corte de Brisson del cerebro, y en los cortes frontales, o los cortes frontales o coronales, o también llamado de Charcot, vemos en ellos las distintas partes que tienen los ventrículos laterales. Entonces vemos aquí en este segmento, en la encrucijada y la prolongación anterior a ambos lados de los ventrículos laterales, su continuidad hacia abajo con el tercer ventrículo. Aquí está desarrollado lo que se conoce con el nombre de orificio interventricular o de Monro, que está limitado por los pilares anteriores del fornix o trígono y el extremo anterior de ambos tálamos. Vemos también a continuación la extremidad posterior u occipital de los ventrículos laterales, y acá vemos la prolongación inferior de los ventrículos laterales. Entonces fíjense que en ambos cortes vemos la prolongación anterior, la prolongación posterior y la prolongación inferior de las diferentes partes de los ventrículos laterales. Fíjense en este sector. Esto que tenemos acá es el cuerpo calloso, que recordemos que es un conjunto de fibras blancas que unen la cortical de un hemisferio con la cortical del hemisferio del lado opuesto, y une zonas simétricas, por ejemplo los lóbulos frontales entre sí, los lóbulos occipitales entre sí, los lóbulos parietales entre sí y demás. Se dice que son fibras intercomisurales porque lo que hacen es unir estructuras homólogas de un hemisferio en relación al otro hemisferio. Vemos aquí cómo esta porción del cuerpo calloso también limita internamente a la prolongación posterior, fundamentalmente
del ventrículo lateral. Y fíjense que periféricamente tengo que está limitada esta porción por ese núcleo que es la cola del núcleo caudado. Si nosotros miramos en esta imagen, vemos la cabeza del núcleo caudado, el núcleo lenticular, la cola del núcleo caudado y los tálamos ópticos. Y entre medio la cápsula interna. Bueno, entonces la prolongación, que se llama prolongación posterior u occipital de el ventrículo lateral, está limitada por el cuerpo calloso, por el núcleo caudado, y como es posterior va a estar en relación también con una porción que se corresponde con la cisura calcarina, a la que se llama espolón calcarino. Si esta es la cara interna de nuestro cerebro, aquí tenemos a la circunvolución a nivel occipital, a la circunvolución calcarina, que forma como un espolón o una eminencia importante que protruye y limita también las prolongaciones posteriores de los ventrículos laterales. Es importante simplemente que tengan en cuenta esa situación. Bien, si nosotros vemos en esta imagen, esto que tenemos acá es en realidad la prolongación de lo que tenemos acá. Es una imagen maximizada de este segmento, que sería el segmento inferior o la prolongación inferior de los ventrículos laterales. ¿Qué quiero decir con esto? Que este segmento que tengo aquí, se corresponde con esto, con esta imagen que tengo aquí. Esta sería la prolongación inferior de los ventrículos laterales, donde voy a encontrar lateralmente y hacia afuera al cuerpo calloso lateralmente, y en la parte más interna, que sería en este sector que tenemos acá, me voy a encontrar con una eminencia que se llama eminencia colateral, que sería esta, que se corresponde con una eminencia que queda o protruye sobre la profundidad del cerebro y que limita la prolongación la prolongación inferior de los ventrículos laterales, que recibe el nombre de eminencia colateral justamente porque está representada o está originada por la incisura colateral que le dio origen, que si ustedes recuerdan estaba en la cara inferior del cerebro. Y también medialmente a ella nos encontramos con otra eminencia que algunos la llaman asta de Amón, que en realidad es el hipocampo. Bien, ven que tiene forma con el uncus del hipocampo, este ganchito que está en la cara interna. Estamos hablando de este sector, bien, en la cara interna del cerebro. Fíjense, esto es cara interna, esto es medial, esto es cara interna, esto es cara externa. Por fuera, aquí tendríamos la cisura de Silvio, bien, o cisura lateral. Es para que lo interpreten. Lo que me interesa que recuerden es que esta prolongación, que es la prolongación inferior de los ventrículos laterales, está en relación con el hipocampo, con la eminencia colateral, que está determinada por esa fisura colateral, y lateralmente y hacia arriba como techo nos vamos a encontrar con el tapetum, o también llamado el reforzamiento que hace el cuerpo calloso cuando se extiende desde un lóbulo occipital al otro lóbulo occipital. Esta sería la cara interna del cerebro, y más hacia abajo la cara inferior del cerebro. Bien, entonces tengo cara interna o medial, cara inferior, y desde aquí hacia afuera ya tendría la cara externa del cerebro, y aquí estoy ingresando a través de la cisura de Silvio. Entonces, para que recuerden simplemente, la prolongación lateral y posterior de los ventrículos laterales prolongación inferior de los ventrículos laterales está en relación con el hipocampo. Y acá vemos cómo se invagina en la pía madre y en el epitelio ependimario fundamentalmente las arterias coroides que forman los plexos coroideos de los ventrículos laterales. Si vuelvo sobre esta imagen, en la prolongación posterior, me interesa que recuerden, además de la formación del cuerpo calloso, la presencia de esta eminencia, que es la eminencia calcarina, que forma en realidad una
un espolón, una eminencia que recibe el nombre de espolón calcarino, que corresponde a la cisura calcarina de la cara interna del lóbulo occipital. Esto que tenemos acá sería la cara interna, esto sería el lóbulo occipital y esa sería la cisura calcarina, que también protruye, hace ese espolón calcarino sobre o que limita las paredes de la prolongación posterior de los ventrículos laterales. En definitiva, lo que se tienen que acordar es que los ventrículos laterales están en el telencéfalo, es decir, son cavidades que están ubicadas en el interior de las masas encefálicas, específicamente el telencéfalo. Siempre nos vamos a fijar que estén que se encuentren simétricas con respecto a la línea media, o sea que sean simétricas a la derecha y a la izquierda y que no se encuentren las cavidades de los mismos dilatadas, porque esto nos estaría hablando de que hay una obstrucción en la circulación del líquido cefalorraquídeo, es decir, esos plexos coroideos que están ubicados en los distintos sectores de las cavidades ventriculares están secretando en forma continua líquido cefalorraquídeo, y ese líquido cefalorraquídeo luego vamos a ver que se va a reabsorber en otro lugar. Si hay una obstrucción en la circulación del líquido cefalorraquídeo, las cavidades se dilatan, y esa dilatación se puede ver en los distintos métodos de diagnóstico por imágenes. Entonces siempre el médico lo que hace es fijarse la presencia de las cavidades ventriculares y las diferentes prolongaciones que tienen, que sean simétricas a ambos lados y que no se encuentren desviadas de la línea media y que no se hayan dilatadas, como dije anteriormente. Entonces vamos a recordar de ellas las diferentes prolongaciones. ¿Qué nos vamos a acordar simplemente de las prolongaciones? Con los elementos básicos con lo que se halla en relación. Entonces nos vamos a encontrar que la prolongación anterior está en relación con la cabeza del núcleo caudado, con el cuerpo calloso, con el septum lúcido y el trígono cerebral en la línea media. Bien, el piso de esta prolongación, de esta encrucijada, encrucijada de los ventrículos laterales está comprendida por la cara superior de ambos tálamos, que acá lo vemos, ¿sí? Sería esta imagen, cara superior de ambos tálamos, trígono cerebral y cuerpo caudado, el surco optoestriado con las diferentes proyecciones que emiten los plexos coroideos. Bien, entonces fíjense que hacia arriba cuerpo calloso, hacia abajo tálamo óptico, surco optoestriado y hacia afuera la cabeza de los núcleos caudados. Eso es fundamental. Pero además de esta encrucijada y además de esta prolongación anterior, tengo una prolongación que es posterior, que está en relación con el lóbulo occipital. Entonces, como está en el lóbulo occipital, nos tenemos que acordar de la presencia de la cisura calcarina, que determina el espolón calcarino, que se relaciona con la prolongación posterior justamente de los ventrículos laterales, que a su vez en este segmento posterior además está en relación con la cola del núcleo caudado y obviamente siempre con el cuerpo calloso, que de alguna manera asocia las corticales, une las corticales de los lóbulos occipitales, de los lóbulos parietales y de los lóbulos frontales entre sí. Entonces siempre está en relación con este sistema de cavidades que está en el interior del cerebro. Y por último, y no lo vuelvo a mencionar, la prolongación inferior, que tiene como relación más importante la presencia hacia adentro y medialmente con el hipocampo y la eminencia colateral. Bien, obviamente que nuevamente por la cola del núcleo caudado y el tapetum, que son las prolongaciones o reforzamientos que hace el cuerpo calloso cuando une una cortical de un hemisferio con la cortical del hemisferio opuesto. Esa es un poco, o esas son las relaciones más importantes que tienen que recordar, pero en sí y simplemente tienen que saber ubicar las cavidades. En la línea media, entre ambos tálamos y hacia arriba, me voy a encontrar con el ventrículo lateral. Entre ambos tálamos específicamente, el ventrículo medio. Por detrás de los tálamos, en los cortes horizontales o axiales, con la prolongación posterior.
en un corte que sea coronal o frontal, la prolongación inferior. Bien, eso es lo que tenemos que recordar. Siempre tienen que estar alineados, no tienen que estar desviados hacia un lado y hacia otro de la línea media, y sería ideal además que no se encuentren dilatados. Acá tenemos cómo se ven las proyecciones. Si se fijan en este corte, que es un corte axial del cerebro, vemos en la línea media el cuerpo calloso. Por fuera nos vamos a encontrar con los núcleos caudados en el surco optoestriado, donde se van a encontrar, fíjense cómo se continúan los plexos coroideos. Lo que vemos en la profundidad es el tálamo. Por fuera vemos a los núcleos caudados y lateralmente estarían los núcleos lenticulares, que no lo estoy viendo en este momento. Si vemos acá, aquí tenemos de esta manera cómo se ve el núcleo caudado. ¿Ven? Ahí tendríamos la cabeza, el cuerpo y la cola del núcleo caudado. Por fuera los núcleos lenticulares, que aquí no lo estaríamos viendo con exactitud. Y esto que está aquí arriba sería el cuerpo calloso. Ahí vemos cómo se continúa hacia arriba y hacia adelante la prolongación frontal de los ventrículos laterales, la prolongación lateral o inferior de los ventrículos laterales, y la prolongación posterior de los ventrículos laterales, y cómo los plexos coroideos están nutridos por las arterias coroideas y cómo se desarrollan acompañando al cuerpo calloso, al núcleo caudado, en relación al núcleo caudado. Y acuérdense que ese plexo coroideo que está irrigado o está formado por esas arterias coroideas también tiene tejido ependimario y pía madre. Bien. El ventrículo medio, como decíamos anteriormente, ¿dónde es que se desarrolla? Se desarrolla a nivel del diencéfalo, entre las caras internas, ambas caras internas de los tálamos ópticos, y por debajo en relación con la cara interna de los hipotálamos, que recordemos que es esa zona que está por debajo de los tálamos ópticos y que está constituido, que tiene en su interior una serie de núcleos, bien, que son grandes reguladores y donde están, centros reguladores vegetativos muy importantes. Cuando nosotros estudiamos de alguna manera, a los ventrículos medios, encontramos en estos ventrículos algunos elementos importantes que debemos asociar, que vamos a ver en diferentes imágenes. Acá tenemos el el cuerpo calloso, nuevamente el rodete del cuerpo calloso, bien hacia atrás, que fíjense que prácticamente se encuentra cerca de la hendidura de Billat o base del cerebro, en la cara interna, y es en este lugar, es en el rodete del cuerpo calloso, y por la cara superior de los tálamos, que estaría acá, es donde la meninge pía madre se introduce, se invagina, y junto con ella los plexos coroideos para formar las arterias coroideas, para formar los plexos coroideos. Obviamente que lo que hacen es invadir el epitelio ependimario que tapiza estas cavidades. Entonces, fíjense, por debajo del cuerpo calloso, por encima del tálamo, en este sector tendríamos al ventrículo lateral, y entre ambos tálamos nos encontraríamos con los ventrículos medios. Desciendo y me encuentro con el cuarto ventrículo, y luego ya me voy a las cavidades subaracnoideas y la porción del tubo neural, que sería el conducto ependimario en la médula espinal. Acá volvemos a ver un poco lo mismo, pero con un poquitito más de detalle. Fíjense en las distintas porciones del cuerpo calloso, el septum lúcido, parte del tálamo óptico, esto es anterior, fíjense, esto es bien el tercer ventrículo, que fíjense que está limitado, esta es la porción anterior, este es el pico o rostrum del cuerpo calloso. Se continúa hacia abajo con la sustancia común,
la comisura blanca anterior, con la cintilla, el quiasma óptico, el tuber cinereum y los tubérculos mamilares. O sea que está por debajo y por delante el ventrículo medio está limitado por todas esas eminencias. Las vuelvo a repetir. Fíjense, por debajo del pico o rostrum del cuerpo calloso hay una línea continua que está representada por la comisura blanca anterior, por el quiasma óptico, por los tubérculos mamilares y el tuber cinereum o el tallo de la hipófisis. Bien, todos esos elementos se encuentran por delante del tercer ventrículo, y por detrás del tercer ventrículo me voy a encontrar con la epífisis, con la comisura blanca posterior, y luego se va a continuar con las láminas cuadrigeminales, el velo medular anterior, que va a terminar a nivel de el techo del cerebelo, formando sería el techo del cuarto ventrículo. Esto sería el acueducto. Lo que estoy mostrando acá es el acueducto de Silvio, que comunica el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo que tengo acá. Este sería el acueducto de Silvio, que comunica el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. Entonces vamos a recordar siempre: ventrículos laterales son telencefálicos, ventrículo medio o tercer ventrículo es un ventrículo diencefálico entre los tálamos y los hipotálamos. Por delante, ¿qué tenemos? El pico o rostrum del cuerpo calloso, la comisura blanca anterior, el quiasma óptico, el tuber cinereum y los tubérculos mamilares. Toda una serie de formaciones de núcleos y sustancia blanca que lo limitan por delante. Y por detrás tengo a la epífisis, la comisura blanca posterior y los tubérculos cuadrigéminos, que se continúan hacia atrás, o lámina cuadrigeminal, que se continúa hacia atrás con el velo medular posterior o postero superior, que luego va a ser continuo y va a formar parte de las paredes limitantes del techo del cuarto ventrículo. Comunicando el tercer ventrículo con el cuarto, tengo entonces el acueducto de Silvio. Eso es lo más importante que tendríamos que recordar. ¿Cómo pasamos del ventrículo? Estos que tenemos acá por delante serían los pilares del fornix, y esto que tenemos acá son los extremos anteriores de ambos tálamos. Por lo tanto, ese orificio que vemos ahí es el orificio interventricular o de Monro. Bien, fíjense que acá tenemos los distintos elementos, pero un poco más contundentes. Este es el pico rostrum, esta es la sustancia, la comisura blanca anterior, el quiasma óptico, los tubérculos mamilares y el tuber cinereum, que la comunica o se comunica con la hipófisis. Eso es anterior. Y posteriormente voy a tener a la epífisis, voy a tener a la sustancia, a la comisura blanca posterior y los tubérculos cuadrigéminos. ¿Ven? Velo medular póstero superior, velo medular póstero inferior, y este sería el cuarto ventrículo. ¿Ven? Lámina cuadrigeminal con los tubérculos cuadrigéminos, la epífisis, que se acuerdan que se insertaba por encima, la comisura blanca posterior, y luego tengo el rodete. Entre el rodete y el tálamo, acá se está invaginando la pía madre. Bien, esa pía madre se invagina junto con la lámina ependimaria y las distintas arterias coroides para formar los plexos coroides que recorren todo el tálamo por encima, por debajo del cuerpo calloso, entre el trígono y los núcleos caudados, y luego continúan en las diferentes prolongaciones de los ventrículos laterales. Bien, y esto sería cuarto ventrículo. Este cuarto ventrículo, que tiene forma como si fuese romboidal y de un triángulo, si yo lo veo en un corte sagital como lo estoy viendo acá, está o tiene dos partes: el piso del cuarto ventrículo, que es esto que estoy señalando, y el techo del cuarto ventrículo. El techo está constituido por los velos medulares que dije recién, el velo medular superior y el inferior, o póstero superior y póstero inferior, y la porción inferior o velo medular inferior está horadado por tres orificios que reciben el nombre de orificio medial o de Magendie, y de orificios laterales o dos orificios laterales, dos de Lunska o de Lunska, que
permitan la comunicación entre el sistema ventricular que estamos describiendo y el espacio subaracnoideo que luego vamos a ver. Pero también es importante que ustedes recuerden que el cuarto ventrículo se continúa hacia abajo con el conducto ependimario que continúa en el interior de la médula espinal hasta la dilatación terminal o ventrículo terminal. Si recuerdan, esto ya un poco lo vimos cuando veíamos tronco encefálico, el cuarto ventrículo en esta imagen que es más bien coronal tiene forma como si fuese de un rombo. El piso del cuarto ventrículo tiene una línea medial, por fuera de la línea medial está la eminencia media que hace protusión en los colículos, en unos colículos importantes que son, están constituidos. Estas eminencias medias está protruido en este sector que estoy limitando por, digamos, el recorrido que hace el nervio facial alrededor de los núcleos abducens del motor ocular externo. Vamos a encontrar por debajo una zona que se extiende desde el surco limitante medial hacia afuera periféricamente, que son las estrías medulares. Vamos a encontrar una zona medial que se llama zona de o trígono del hipogloso mayor, porque está el núcleo del par craneal hipogloso mayor, que tiene como destino inervar, si se acuerdan, motrizmente a la lengua. Por fuera vamos a encontrar el ala que corresponde a los núcleos del neumogástrico, y más hacia afuera tengo una zona acústica y vestibular que está en relación con los núcleos vestibulares y cocleares. El límite o los límites periféricos que tiene, digamos, el cuarto ventrículo son los pedúnculos cerebelosos superiores, los pedúnculos cerebelosos inferiores y los pedúnculos cerebelosos medios lateralmente. Bien, hacia arriba se continúa con la lámina cuadrigeminal. Esto que vemos acá siempre está dibujado, descrito en las imágenes, porque corresponden, digamos, a la emergencia del cuarto par craneal o patético. También había una serie de fosas y de núcleos que se correspondían con el núcleo motor del trigémino. También tendríamos al núcleo coreleus. Hay distintas estructuras que son importantes, que están en el piso del cuarto ventrículo, que sabemos que son vitales para la vida, y centros vitales para la vida que son fundamentales. Entonces, la indemnidad del piso del cuarto ventrículo es fundamental para la vitalidad del hombre. Bien. Y hacia atrás, ambos velos medulares se continúan con la porción medial que corresponde a la ubicación o está cercano al núcleo fastigio del techo, por eso también se llama núcleo del techo fastigio, y forma como si fuese una carpita o un triángulo orientado hacia atrás que forma el techo del cuarto ventrículo. Techo del cuarto ventrículo en relación con el núcleo fastigio inmediatamente, que es el núcleo más central del arquicerebelo. Ahora bien, una vez que describimos los ventrículos laterales en continuidad con los ventrículos medios, en continuidad con los ventrículos, con el cuarto ventrículo, sabemos que desde el cuarto ventrículo, en el velo medular posterior, donde están esos tres orificios, que son los orificios de Lunska, que son dos, y el ventrículo medial o de Magendie, el líquido cefalorraquídeo comienza a circular por ese espacio que está tabicado como por líneas rojas en este esquema, que es el espacio subaracnoideo. Y en ese espacio subaracnoideo me voy a encontrar con grandes vasos que están en relación con este líquido cefalorraquídeo y con ese espacio subaracnoideo. Es decir, el líquido cefalorraquídeo se forma en forma continua en los plexos coroideos por un proceso de secreción. En forma continua se secretan aproximadamente 0,5 mililitros por minuto. Hay una cantidad total de líquido cefalorraquídeo de aproximadamente 130 mililitros constantemente en estos ventrículos, y desde esos ventrículos pasan a estas cavidades subaracnoideas donde bañan todo el encéfalo porque lo nutren, le permiten amortiguar y suspenderlo, lo mantienen o ayudan a controlar la presión intracraniana. Tienen funciones defensivas o inmunes porque este líquido cefalorraquídeo
cefalorraquídeo además tiene células inmunes como linfocitos, tiene de 0 a 3 linfocitos por milímetros cúbicos. Lo importante es que ustedes tienen que entender que el líquido cefalorraquídeo baña completamente a través del espacio subaracnoideo, digamos, todos los elementos del neuroeje, bien todo lo que está dentro del cráneo y en el conducto raquídeo. Pero hay lugares donde este espacio espacio subaracnoideo tiene mayor amplitud y generalmente está en relación con grandes vasos sanguíneos. Uno de esos espacios anatómicos reciben el nombre de cisternas y hay 3 que son muy importantes. Esta que tengo aquí, que se llama cisterna magna o cisterna bulbocerebelosa. Esta cisterna que se encuentra aquí, que está entre ambos pedúnculos cerebrales, por eso se llama interpeduncular, y esta cisterna que está en relación con la cara anterior de la protuberancia apoyada sobre la apófisis basilar del occipital, que se llama cisterna póntica. Es decir, hay algunos espacios subaracnoideos que tienen mayor tamaño, donde generalmente hay vasos sanguíneos importantes que reciben el nombre de cisternas. Esas cisternas y el espacio subaracnoideo también es un lugar donde constantemente está circulando el líquido cefalorraquídeo, y luego vamos a ver que esas aracnoides, a través de distintas proyecciones sobre los senos venosos, permiten, digamos, la filtración o digamos el drenaje del líquido cefalorraquídeo hacia la circulación general. Me interesa que vean entonces las prolongaciones de los ventrículos laterales, el ventrículo medio, el cuarto ventrículo, el epéndimo y finalmente el ventrículo terminal. ¿Ven? Fíjense que periféricamente todo lo que está en color rosa en este esquema en realidad es líquido cefalorraquídeo. Fíjense que tiene su origen el líquido cefalorraquídeo, ¿dónde? En los plexos coroideos, que donde se vierte constantemente como si fuese un rocío constantemente en las cavidades ventriculares. De las cavidades ventriculares van a salir hacia las cavidades subaracnoideas o cisternas subaracnoideas que rodean por fuera entre la aracnoides y la dura madre, entre la aracnoides y la pia madre, aracnoides y pia madre, todo el espacio subaracnoideo. En ese espacio subaracnoideo hay algunos espacios que tienen mayor amplitud, que se llaman cisternas, que vuelvo a repetir, son la cisterna magna, la interpeduncular y la póntica. Después hay otras que tienen los mismos nombres que las arterias en donde se ubican, pero las más importantes a recordar son esas 3 porque son las que tienen mayor tamaño. ¿Qué vamos a recordar? Vuelvo a repetir que estas cavidades ventriculares tienen que estar alineadas, tienen que estar ubicadas simétricamente a ambos lados de la línea media, no tienen que estar dilatadas y tienen que estar completamente y no tienen que estar lo que le quiero decir, disculpen, es que estas dilataciones muchas veces cuando ocurren se obedece a que hay un proceso de obstrucción dentro de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Bien, acá también vemos en el velo posterior del techo del cuarto ventrículo los plexos coroideos del mismo. ¿Ven? Acá tenemos entonces el techo, este es el piso. Nos acordamos que en el piso se encuentran las eminencias determinadas por los núcleos de los pares craneales. Bien. Este líquido cefalorraquídeo, como ya dijimos, se forma en los plexos coroideos. Bien, es un líquido cefalorraquídeo. Este líquido cefalorraquídeo es un líquido incoloro, es un líquido insípido, es muy similar en sus concentraciones al plasma, aunque tiene menores concentraciones que el plasma y tiene menor presión que el plasma, por eso hay una secreción constante. Ese líquido cefalorraquídeo, como les dije, tiene células sanguíneas, entre ellas linfocitos de 0 a 3 por milímetro cúbico, como les describí. Tiene una
una cantidad de proteínas muy inferior con respecto al plasma, la mitad prácticamente, menor cantidad de tiene la mitad de glucosa, menor cantidad de proteínas y tiene un contenido de sales muy similar al plasma sanguíneo. Bien. Tiene una presión de aproximadamente entre 60 y 150 milímetros de agua. Se mide en la presión en milímetros de agua normalmente y está representado por la presión intracraneal. Cuando hay un aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo, deja de alguna manera de drenarse y de secretarse, es decir, que tiene como la capacidad de autorregularse, y ese sistema de autorregulación funciona como si fuese, funciona a nivel de las vellosidades aracnoides que acabamos de describir, que funciona como si fuese un sistema de válvulas. Entonces, este líquido cefalorraquídeo, con sus características, que lo van a estudiar mejor en fisiología, recuerden que es un líquido claro, transparente, se dice que es como cristal de roca, que tiene una constitución muy iónica, muy similar, y de sales muy similares del plasma, con la mitad de la glucosa que el plasma, con menor cantidad de proteínas en relación al plasma, pero que además tiene células sanguíneas que son linfocitos. Se forman donde se van formando y se van secretando constantemente a nivel de los plexos coroideos. ¿Qué son los plexos coroideos? Los plexos coroideos son invaginaciones de pía madre que de alguna manera envuelve el epitelio ependimario y a los plexos coroideos, a las arterias coroideas, que se pliegan sobre sí mismas, y esos plexos coroideos así formados son los que secretan este líquido cefalorraquídeo en forma constante, que van, como dije anteriormente, desde los ventrículos laterales al ventrículo medio, del medio al cuarto y del cuarto al epéndimo, y también a las cisternas o al espacio subaracnoideo. Ya vamos a estudiar ahora las meninges, pero este espacio subaracnoideo en algunas porciones, lo vemos acá mejor bien descrito, va a determinar o va a formar o ese espacio subaracnoideo, que es que está limitado por la aracnoides y la pía madre. La pía madre es la membrana vascular que tienen las meninges, muy delgada, que hace cuerpo prácticamente con los distintos elementos encefálicos, es decir, que se pega prácticamente al cerebro, al cerebelo, al tronco encefálico, a la médula espinal, es decir, a todos los elementos del neuroeje. Emite esta pía madre distintos tabiques que separan a la pía madre de la aracnoides y crean un espacio anatómico que se llama espacio subaracnoideo. Por fuera del aracnoides hay una membrana más fibrosa, resistente, por eso se llama dura madre, y por fuera de ella obviamente el cráneo. Bien, nosotros sabemos que porque estudiamos ya los senos venosos, nosotros sabemos que entre los desdoblamientos diferentes que tiene la dura madre aparecen unas cavidades llenas de sangre venosa que se llaman senos venosos, y en esos senos venosos o en esos lagos venosos hace protusión distintas evaginaciones que tiene la aracnoides, donde de alguna manera se vierte el líquido cefalorraquídeo desde la vellosidad aracnoidea que tenemos aquí hasta el seno venoso, y del seno venoso a la circulación general, porque sabemos que la reunión de todos los senos venosos a nivel de la prensa de Erófilo y en continuidad con los ventrículos laterales da origen a la vena yugular interna, que va a finalizar, llevando su sangre venosa a la cava superior y de la cava superior al corazón. Es decir, que así como tenemos que los plexos coroideos secretan por un sistema de filtración el líquido cefalorraquídeo a las cavidades ventriculares, de las cavidades ventriculares pasa el líquido cefalorraquídeo a los espacios subaracnoideos, y del espacio subaracnoideo, a través de las vellosidades aracnoideas que están bañadas por sangre venosa, se produce el proceso de la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, que vuelve a la circulación general. Este mecanismo es constante. Cuando hay una alteración, no una alteración, pero
puede ser por una alteración, pero puede ser también por fenómenos fisiológicos como un esfuerzo, tos o que produce un aumento de la presión dentro del neuroeje, este sistema de secreción y de reabsorción del líquido cefalorraquídeo se va modificando y se regula para mantener la presión intracraniana constante. Bien, eso es importante para tener en cuenta. Un exceso de líquido cefalorraquídeo, una dilatación de los vasos venosos provoca un aumento de las cavidades ventriculares, lo que va a generar obviamente una constricción o una presión que se va a ejercer sobre la masa encefálica que va a provocar obviamente una lesión. Por eso es importante siempre ver cómo están las cavidades ventriculares en relación a la línea media, en relación a su dilatación o no dilatación, justamente por esa situación, porque nos permite ver la conservación o la normalidad de la circulación de este líquido cefalorraquídeo. Bien, que por una lesión X, por una masa ocupante de espacio, por una hernia, por una obstrucción, una obstrucción en un seno venoso, por cualquier patología dentro del sistema nervioso, se puede ver afectada la circulación del líquido cefalorraquídeo y eso va a generar, otras alteraciones y otras complicaciones en relación, a la fisiología del sistema, deja de funcionar correctamente. Por eso el líquido cefalorraquídeo o entender la circulación del líquido cefalorraquídeo es muy pero muy importante. Cuando nosotros estudiamos las diferentes meninges, vemos que hay 3, ya las vamos a ver ahora, ya la hemos repetido varias veces, pero lo vamos a ver las características generales. Lo que a mí me interesa rescatar y cómo señalar es que las meninges, ya sea la dura madre, la aracnoides y la pía madre, van a fijarse en distintos elementos. Por ejemplo, aquí tendremos el globo ocular y tenemos dentro del globo ocular, nosotros sabemos que emerge por la papila del mismo el nervio óptico, y junto con el nervio óptico van a introducirse en el globo ocular vasos sanguíneos y van a salir vasos sanguíneos arteriales y van a emerger vasos venosos. Entonces, este nervio óptico está rodeado obviamente por pía madre, por aracnoides y por dura madre, y entre la aracnoides y la pía madre hay líquido cefalorraquídeo que circula. Cuando hay un aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo, de la presión intracraniana, se produce una compresión del nervio óptico y además de la compresión del nervio óptico de los vasos que están acompañándolo. Entonces esto genera una lesión que se puede ver y que se traduce en el fondo de ojo como un edema de papila. Entonces es importante tener en cuenta que a nivel o la salida de los nervios raquídeos, como también del nervio óptico, acá tenemos un nervio, un par craneal, por ejemplo el ganglio de Gasser, como vemos que es el ganglio que contiene, sería a la primera neurona de la vía sensitiva, de las diferentes vías sensitivas que transitan acompañando al nervio trigémino. Vemos que en este ganglio de Gasser están terminando también la aracnoides, la dura madre y la pía madre. Entonces, un aumento del espacio subaracnoide, un aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo también va a afectar o va a producir una compresión del ganglio raquídeo de la misma manera que lo haría en el nervio óptico, de la misma manera que lo haría en el ganglio raquídeo de un nervio raquídeo a nivel de la médula espinal. Es decir, ya sea a nivel del raquis, ya sea a nivel de la salida de los pares craneales o ya sea a nivel del nervio óptico, tenemos las diferentes prolongaciones de las meninges en estos elementos que van a provocar, cuando hay un aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo o una obstrucción en el mismo, un aumento de la presión intracraneal, una obstrucción de estos elementos nerviosos y los vasos que lo acompañan, y eso va a generar signos y síntomas que son característicos y que, por ejemplo, se pueden observar a nivel del fondo del ojo. Entonces es importante recordar que las meninges, además de recubrir al neuroeje, recubre la salida de los diferentes nervios, ya sea craneanos, ya sea a nivel ocular o ya sea raquídeo. Bien. También es muy importante entender que hay
para que esto funcione y para mantener, resguardar, fisiológicamente al sistema nervioso, que sabemos que es un tejido extremadamente débil y sensible y extremadamente demandante desde el punto de vista metabólico. Para lograr esta homeostasis y esta regulación interna para que funcione normalmente, tenemos diferentes barreras que van a separar la sangre del tejido nervioso y la sangre del líquido cefalorraquídeo y el líquido cefalorraquídeo también del encéfalo. Entonces es muy importante tener en cuenta que hay una barrera hematoencefálica. Esa barrera hematoencefálica está constituida por un endotelio capilar. Fíjense que esto es un capilar, ¿sí? En el interior hay hematíes. Cada célula del endotelio, que son células en general planas, están unidas a las otras células por medios de unión que son ocludens, o sea, son uniones estrechas. Esas uniones estrechas hacen que la barrera realmente sea prácticamente impermeable. Es muy difícil que un contenido o que los elementos que hay o que transitan por los vasos sanguíneos entren en contacto directo por difusión a nivel a este nivel con el tejido nervioso. Entonces tenemos un endotelio con uniones estrechas que lo hacen prácticamente impermeable, por fuera una membrana basal continua, ¿ven? Y por fuera unas células que son los podocitos, que son proyecciones de los astrocitos que de alguna manera protegen y refuerzan al vaso sanguíneo. Y obviamente que por fuera de esto hay diferentes tipos de neuronas. Esta barrera hematoencefálica que aísla al tejido cerebral del contenido, de los diferentes contenidos tóxicos que puede haber o dañinos que puede haber en el interior de la sangre, es impermeable prácticamente y no permite comunicación entre estos elementos, separa, es decir, la sangre del tejido nervioso, con algunas excepciones, como por ejemplo en el piso del cuarto ventrículo y en el hipotálamo. Esas son las dos excepciones, donde el endotelio está separado una célula de la otra por un pequeño diafragma permeable, que por eso decimos que es un epitelio fenestrado, una membrana basal que también es permeable obviamente, y también encontramos los podocitos. Es decir, la diferencia entre una barrera hematoencefálica normal y frecuente y la barrera hematoencefálica que hay en el hipotálamo y con distintos elementos del piso del cuarto ventrículo es que en el piso del cuarto ventrículo y en el hipotálamo nos vamos a encontrar con vasos sanguíneos que tienen fenestraciones que permitan la libre comunicación entre la sangre y el tejido nervioso circundante. Esto tiene que ver con la función estricta que tienen estas zonas, que tienen que detectar los cambios osmóticos y barométricos o de presión de la sangre para poder, de manera refleja, dar una respuesta rápida para mantener la vitalidad de la persona. Entonces, con excepción de estos dos lugares, que son en general los más jerárquicos y los más importantes, toda la barrera hematoencefálica cumple con la premisa de que las distintas células epiteliales las diferentes células endoteliales de los distintos vasos sanguíneos están unidas entre sí por zonas estrechas, por uniones estrechas, quiero decir, separadas de una membrana basal de las diferentes glías o neuroglias, es decir, de los podocitos y de las células nerviosas. Esto hace que solamente los componentes lipídicos, que tienen la capacidad de atravesar las membranas por su capacidad difusiva, puedan atravesar o puedan llegar desde la sangre hacia el tejido nervioso, y no así, obviamente, componentes que son hidrosolubles. Eso es muy importante para tenerlo en cuenta, ¿sí? Las uniones estrechas del endotelio vascular normal, con excepción de estos elementos que dijimos anteriormente, hace que solamente las sustancias que son lipídicas o que no son hidrosolubles puedan atravesarlas a estas diferentes capas, que vuelvo a repetir, es endotelio, membrana basal, podocitos y obviamente tejido nervioso. Ahora hay una barrera que separa la sangre
del líquido cefalorraquídeo. Estas células que son cúbicas, que ustedes ven que tienen cilias, que tienen uniones estrechas entre sí, estas células son las células del epitelio de los plexos coroideos, que están unidas por células ocludens y hay diferentes canales. Pero fíjense que además hay una membrana basal que separa una capa de células que se llaman células pálidas, otra membrana basal y finalmente, disculpen, una serie de células endoteliales que tiene fenestraciones. Es decir, esta barrera hematorraquídea también, digamos, es prácticamente impermeable o en realidad semipermeable porque permite solamente la difusión de componentes lipídicos, porque nos vamos a encontrar con el impedimento de las células de la unión estrecha o célula ocludens que tienen las diferentes células epiteliales del epitelio de los plexos coroideos. Bien, la diferencia con respecto a la barrera hematoencefálica es que hay dos capas basales y entre medio de ambas nos vamos a encontrar con una capa de células que reciben el nombre de células pálidas y además un epitelio o un endotelio vascular que tiene fenestraciones, a diferencia de la barrera hematoencefálica que tiene uniones estrechas. Bien, estas barreras son importantes que la recuerden. También hay una barrera que separa el espacio subaracnoideo de los distintos, digamos, el espacio subaracnoideo, es decir, fíjense, acá tenemos esa línea continua gruesa, es la dura madre, por debajo del aracnoides, todo el tabique, los tabiques del espacio subaracnoideo y tengo la pía madre. La pía madre, las células de la pía madre están separadas una de otras de tal manera que es permeable, es fácilmente difusible los distintos elementos que lo pasan a su través desde el líquido cefalorraquídeo a la membrana basal y de la membrana basal a los distintos podocitos. Ahora bien, el epitelio ependimario está separado del, digamos, tejido nervioso solamente por el epitelio de los plexos coroideos que tienen células ocludens y canales, pero no hay una membrana basal interpuesta. Es decir, fíjense que la membrana que separa o la barrera que separa el líquido cefalorraquídeo que está contenido en este espacio subaracnoideo y el tejido nervioso es una capa de pía madre, una membrana basal y los podocitos. Ahora bien, la barrera la barrera que separa el tejido nervioso del líquido cefalorraquídeo, es decir, por ejemplo, lo que separa las paredes del ventrículo lateral por ejemplo, la sustancia blanca del cerebro o de uno de sus núcleos, como puede ser el núcleo caudado o el núcleo lenticular o cualquiera de sus núcleos, es por un lado el epitelio el epitelio ependimario, que tiene estas cilias, que está unido por células ocludens y demás, y los podocitos. No hay membrana basal interpuesto entre el epitelio ependimario y el tejido nervioso circundante, ¿sí? Es decir, yo tengo una cavidad, les quiero decir, a ver si puedo, disculpen, es decir, yo tengo una cavidad X, bien, y yo voy a tener básicamente el epitelio, obviamente con las distintas membranas, el epitelio, bien, el epitelio, y voy a tener los diferentes podocitos. Bien, no tengo membrana basal, tengo la cavidad, acá estaría el líquido cefalorraquídeo y aquí hay tejido nervioso por fuera. Bien, entonces no hay membrana basal, en tanto que si yo tengo, por ejemplo, el cráneo, el hueso del cráneo, este sería el hueso, por debajo del hueso tengo la dura madre, ¿sí? Eso sería la dura madre. Por debajo de la dura madre tengo la aracnoides. Ahora lo vamos a ver a esto. Entre la aracnoides y la pía madre tengo la circulación del líquido cefalorraquídeo. Eso sería pía madre. La pía madre permite el pasaje de diferentes elementos. Por debajo de la pía madre yo voy a tener una membrana basal.
y por debajo de la membrana basal voy a tener los diferentes podocitos y neuronas. Bien, entonces tengo tejido nervioso, membrana basal, pía madre y espacio subaracnoideo. ¿Cuál es? Es difusible esta barrera y es semipermeable, es difusible, bien, no hay zónulas ocludentes y es bastante difusible. El espacio subaracnoideo entra en relación con el tejido nervioso fácilmente, es más, se introduce junto con los diferentes vasos hacia el interior del tejido nervioso, porque la función es nutrirlo, protegerlo y demás para cumplir con sus funciones. Ahí hay una estrecha vinculación, y un lenguaje tanto entre el líquido, una comunicación entre el líquido cefalorraquídeo y el tejido nervioso, en tanto que si yo tengo una cavidad X cualquiera, podemos decir el ventrículo lateral, por ejemplo, una cavidad ventricular, yo tengo el tejido, el ventrículo, tapizando el ventrículo. Nosotros sabemos que tenemos todo ese epitelio ependimario. Ese epitelio ependimario tiene las cilias, bien, las cilias, y por debajo o en la profundidad del mismo nos vamos a encontrar directamente con los podocitos y las distintas neuronas, y no hay interpuesto entre ese epitelio ependimario, aquí estaría el líquido cefalorraquídeo y el tejido circundante, de membrana basal como está acá. Esa membrana basal que yo tengo en este espacio que está separando el espacio subaracnoideo del tejido nervioso, yo no voy a tener esta membrana basal que separa la cavidad ependimaria o la cavidad de un ventrículo del tejido nervioso circundante, ¿sí? No hay membrana basal, ¿ven? Acá no hay membrana basal. Bien, y acá sí tengo la membrana basal, ¿ven? Esa es la membrana basal. Esa membrana basal no está aquí. Bien, eso es importante que lo tengan en cuenta. Bien, esa es la diferencia importante que marca la interfase entre el líquido cefalorraquídeo, que está en el espacio subaracnoideo, y el tejido nervioso, y el líquido cefalorraquídeo que está dentro de una cavidad y el tejido nervioso. Bien, vamos un poco a la parte más sencilla de toda esta clase, que tiene que ver con las meninges. Las meninges son las cubiertas que protegen al sistema nervioso central, que lo ayudan a mantenerse en posición, que lo ayudan a nutrirse porque por él circula el líquido cefalorraquídeo, el drenaje venoso, y acompaña la salida de los diferentes nervios que van a ser o que van a diferenciarse del sistema nervioso central, es decir, que llega o acompaña al sistema nervioso periférico en gran parte. Las meninges ya las estuvimos viendo, simplemente vamos a repasar algunos conceptos que, a pesar de que ya los vimos, me parece que es importante recordarlos. Las meninges, como dijimos, son tres. Dentro de las meninges tenemos la más externa de todas. Aquí tenemos el cráneo, bien, aquí tendríamos a ambos huesos parietales unidos por la sutura sagital, y en la profundidad con respecto a él nos vamos a encontrar con las primeras de las meninges, que es la dura madre. La dura madre es una estructura fibrosa, inextensible, muy dura, muy difícil de disecar, que forma tabiques, que se desdobla para formar senos venosos, que se fija prácticamente al cráneo en los lugares en donde no hay periósteo. Y decimos que, funciona como si fuese realmente un periósteo para los diferentes huesos craneales, no así a nivel del conducto raquídeo, donde está separada del hueso, es decir, está separada de la columna, de la médula, de la columna vertebral, de las distintas piezas óseas, piezas óseas, es decir, de las diferentes vértebras, por tejido celular adiposo y por numerosos vasos venosos o plexos venosos intrarraquídeos. Es importante entonces que entendamos que en el cráneo la dura madre se fija al hueso y cumple o se adhiere al hueso como si fuese el periósteo. Bien, es muy resistente, es dura, es gris perlada, inextensible. Bien, cubre de alguna manera toda la superficie del cráneo y se fija al piso del cráneo y forma celdas.
pero además tiene extensiones o tiene repliegues que permite separar en el cráneo en sí o al cráneo en sí en su totalidad en dos grandes fosas intracraneanas, la cerebral o superior y la cerebelosa o inferior. Entonces esa es la dura madre. Es una membrana meningea muy inervada, responsable de cefaleas importantes, que está inervada por pares craneales, muy irrigada y que contiene en sus distintos desdoblamientos senos venosos como el que estamos viendo. En la profundidad de la misma nos encontramos con que está tapizada por otra membrana en la profundidad que es la aracnoides. Esa aracnoides está separada de la dura madre por un espacio que se llama subdural. Ese es un espacio que en realidad es virtual. En realidad una membrana está fija a la otra prácticamente y la verdad es que no debería crearse ese espacio, porque si el espacio subdural es ocupado por algún elemento, cualquiera, pus, líquido, sangre, lo que fuere, estamos hablando de una patología. Es un potencial espacio, es un espacio virtual que no debe estar vacío. Bien, está la dura madre unida a la aracnoides. Bien, ahora la aracnoides está separada de una membrana que es la más interna de todas, muy delgada y muy vascularizada, que es la pía madre. Entre la pía madre y la aracnoides reciben el nombre de leptomeninges. Bien, entre la aracnoides y la pía madre hay un conjunto de tabiques que hacen que se cree un espacio que recibe el nombre de espacio subaracnoideo, que es el lugar en donde circula este líquido cefalorraquídeo. Ahora bien, la aracnoides, que es una membrana que tiene la característica de ser avascular y también es impermeable, esta aracnoides emite como unas vellosidades, como dije anteriormente, que se bañan en los lagos venosos que ofrece la dura madre. Y es el lugar en donde, por una diferencia de presión, el líquido cefalorraquídeo se reabsorbe y se vuelca a la sangre venosa y de allí a la circulación general. Bien, entonces acá vemos en este esquema el hueso, por debajo tengo a la dura madre, en la profundidad a la aracnoides y en la profundidad a la pía madre. ¿Cuál es la más vascularizada? La pía madre. ¿Cuál es la más inervada? La dura madre. ¿Cuál es la que no tiene vasos sanguíneos? La aracnoides. ¿Cuál es la que es totalmente impermeable? La aracnoides. Esos son datos importantes a tener en cuenta. Y eso que les comenté con anterioridad, que todas se continúan de alguna manera con la prolongación de algunos nervios que son importantes y que se pueden, digamos, su obstrucción, el aumento de la presión intracraneana, la compresión que hace el aumento del líquido cefalorraquídeo en el interior del endocráneo puede provocar la compresión de algunos nervios que generan algunos signos y síntomas que son evidentes, por eso hay que tenerlos en cuenta y vigilar y ver esas situaciones. Bien, entonces eso es importante, que sepan que estas membranas, además de formar cuerpo y de proteger al sistema nervioso, se prolonga acompañando a algunos nervios que nos sirven primero, que son, digamos, sustrato anatómico de la generación de algún signo y síntoma, pero además nos permite valorar el aumento de la presión intracraneana simplemente con la inspección. Bien, cuando nosotros vemos, si sacamos el cráneo, ahí vemos de qué manera encontramos a la dura madre. Está acompañada de todo un recorrido de vasos sanguíneos. Este vaso sanguíneo que vemos ahí acompañado a la dura es la arteria meningea media, que es la arteria más importante que irriga a la dura madre, que es una rama, ya lo vamos a ver, de la arteria maxilar interna que ingresa al cráneo por el agujero redondo menor. Y es una arteria que cuando hay un trauma de cráneo genera hemorragias que son subdurales y genera hematomas subdurales que deben ser vigilados. Si son subdurales es porque queda entre la dura madre y la aracnoides, y si son peridurales queda entre el cráneo y la dura madre. Bien, fíjense cómo se levanta la dura madre, es
se fija el cráneo de tal manera que es muy difícil muchísimas veces separarla y disecarla. Es dura, es inextensible, tapiza realmente y brilla en color gris, brillosa, bien brillosa, tapiza de tal manera el piso del cráneo que realmente lo regulariza completamente. De alguna manera protege y aloja en su continente de alguna manera a nuestro encéfalo. Es muy importante la duramadre, que la entendamos como una hoja fibrosa, gruesa, inextensible, muy vascularizada, muy inervada. Bien, esta duramadre emite tabiques. Bien, y esos tabiques o esas extensiones de ellas, todas ellas, tenemos que conocer tres. Uno que es muy importante, que es la tienda del cerebelo. Se llama tienda del cerebelo porque parece una carpita arriba del cerebelo que separa en dos grandes fosas a nuestro cráneo. Bien, estas son dos imágenes de una vista. Esta es una vista superior. Acá tengo el cráneo, estos serían los parietales. Y acá tengo la hoz del cerebro, por debajo la hoz del cerebelo, pero me interesa que sepamos dónde está la tienda del cerebelo. La tienda del cerebelo es una extensión de duramadre que se inserta hacia atrás en la protuberancia occipital interna, aquí, y de esa protuberancia occipital interna se fija en los senos, en los dos labios del seno lateral, que está inicialmente en la cara, en la escama del hueso temporal, pero luego llega hasta el límite o el borde superior del peñasco. Se fija en el borde superior del peñasco y termina en la apófisis clinoides posterior. Ahí termina. Bien. Ese circuito que hace fijándose en el endocráneo se llama circuito mayor. Bien, vamos a imaginarlo que está todo acá, esto, hasta ahí. Pero también tiene otro circuito menor que comienza en la apófisis clinoides anterior de un lado y del otro y forma un orificio, forma un orificio que recibe el nombre, ahí se me borró, este orificio que recibe el nombre de orificio de Paccioni. Es en este lugar por donde transita el pedúnculo cerebral. Todo lo que se encuentra por arriba de esta tienda del cerebelo es la fosa cerebral y todo lo que se encuentra por debajo, la fosa cerebelosa, donde además del cerebelo están los pedúnculos, la protuberancia y el bulbo. Bien, como se fija sobre ella esta extensión de duramadre que tiene la forma como si fuese una hoz, que es la hoz del cerebro, el pulso, esa hoz del cerebro lo eleva a la tienda del cerebelo de tal manera que si yo mirase el cráneo, veo el cráneo así, estaría la parte superior. Vamos a imaginarnos que este es el cráneo, ahí vamos a hacer como si fuese la apófisis mastoides esa, la otra apófisis mastoides. Bien, vamos a dibujarlo como transparencia, ¿no? Vamos a ver que la tienda del cerebelo tiene esta forma, como si fuese una tienda. Por debajo está el cerebelo, aquí abajo está el cerebelo, así, y arriba está el cerebro. Esta sería la tienda, forma como una tienda, ¿sí? En esa tienda fija en su parte media a una hoz que va desde la parte superior a la parte inferior a la tienda del cerebelo, limitando o separando o colaborando en la separación entre un hemisferio cerebral y el otro hemisferio cerebral. Esto sería la fosa cerebral, esto sería la fosa cerebelosa. Entonces, la tienda del cerebelo separa todo el endocráneo en dos grandes fosas, una superior y una inferior. Se llama tienda porque tiene esta forma, como de carpita, una tienda, ¿sí? Ese borde periférico y ese borde periférico comienza hacia atrás en la protuberancia occipital interna, se fija en los labios del seno lateral, borde superior del peñasco y apófisis clinoides posterior. Y desde la apófisis clinoides anterior a la apófisis clinoides anterior del lado opuesto se va a fijar la porción más libre prácticamente de esta tienda del cerebelo y en este sector va a estar atravesado por el pedúnculo cerebral. Este orificio se llama orificio de Paccioni, Eso es importante para tenerlo en cuenta. La hoz del cerebro, que es esta hoz que tenemos acá,
Se llama hoz porque tiene forma justamente de hoz, tiene esta forma, bien, como si fuese una hoz. Esa hoz tiene una base que es inferior, que se fija a la tienda del cerebelo, un borde superior que se fija en el surco del seno longitudinal superior, desdoblándose en dos hojas. En este sector, aquí, vamos a volver. Aquí tengo la hoz del cerebro y se desdobla en dos hojas que se fijan en los dos labios del seno longitudinal superior que está excavado en la calota craneana. Y ahí tengo el seno longitudinal superior, que es el lugar en donde las vellosidades aracnoides se están bañando para que se reabsorba el líquido cefalorraquídeo. De la misma manera que en la parte inferior también se desdobla para formar otro seno que se llama seno recto. Bien, después tenemos un borde inferior, que es un borde que está libre, pero que contornea al cuerpo calloso. Es decir, el cuerpo calloso está ubicado aquí. Aquí está el cuerpo calloso, ¿bien? Ese cuerpo calloso que estuvimos estudiando está aquí. Y la hoz no se fija, no se une finalmente al cuerpo calloso. Lo que hace es contornear. Este borde está libre, ¿bien? Y contiene en su desdoblamiento al seno longitudinal inferior, ¿bien? Bueno, tiene un vértice que se fija en la apófisis cristagali y una base que, como dijimos anteriormente, se fija en la tienda del cerebelo y en la protuberancia occipital interna hacia atrás. Acá lo vemos, ¿ven? En el borde superior, esta hoz del cerebro tiene el seno longitudinal superior, en donde se está uniendo la tienda del cerebelo el seno recto, y en este sector tiene al seno longitudinal inferior. Esta vena es la vena de Galeno o la vena cerebral magna, que se fija en este seno, que es muy importante, que es el seno recto. Fíjense que esta hoz del cerebro, como lo vemos acá, tiene dentro de sí diferentes senos venosos: el seno recto, el seno longitudinal inferior, el seno longitudinal superior. Bien, acá tengo la prensa aerófilo y el seno lateral. Bien, y acá tengo otros senos que son los petrosos y los senos transversos, y acá tengo el seno lateral que va a formar la vena, digamos que se va a continuar en el golfo de la yugular con la vena yugular interna. Bien, entonces, fíjense, acá tengo la tienda del cerebelo, acá de un lado y del otro, la fosa cerebelosa, la fosa cerebral o fosa superior, y la fosa cerebelosa o fosa inferior. Bien, fosa inferior, fosa superior. Acá tengo la hoz del cerebro, y tengo también, de la misma manera que tengo la hoz del cerebro, por debajo de la tienda del cerebelo tengo la hoz del cerebelo, que se fija en el vermis. Bien, es decir, de la misma manera, vamos a hacerlo bien, de la misma manera que yo tengo a la hoz del cerebro separando ambos hemisferios cerebrales, tengo la hoz del cerebelo que separa ambos hemisferios cerebelosos. Yo aquí tengo el vermis, vamos a dibujarlo más abajo. Ay, qué tonta, disculpen, chicos. Bueno, no me sale. Vamos a ir con este. Tengo el cerebelo, vamos a imaginar que tengo el vermis y los hemisferios cerebelosos, y desde la tienda del cerebelo hasta el vermis tengo la hoz del cerebelo. De la misma manera que tengo la hoz del cerebro, tengo la hoz del cerebelo, bien, que me separa y que me divide en dos partes en dos partes, o que sostiene al cerebelo. Bien, es simple. Acá la tengo, la hoz, eso que ven ahí, esa sería la hoz del cerebelo, y hacia arriba la hoz del cerebro. Tengo
la tienda del cerebelo, y esa tienda del cerebelo permite la fijación hacia arriba de la hoz del cerebro y hacia abajo de la hoz del cerebelo. Ven, acá se le hizo una ventanita a la tienda del cerebelo que me permite ver cómo se fija la hoz que sostiene o que permite fijar al cerebelo en su posición. Y acá tengo el orificio de Paccioni. Bien. También es importante entender que la hipófisis, que está de alguna manera en la silla turca, está rodeada periféricamente por una celda, que es la celda de la hipófisis, que está cubierta completamente y protegida dentro de la silla turca por duramadre. Bien, o sea, la duramadre también envuelve a la hipófisis, y alrededor del tallo de la hipófisis, alrededor del tallo de la hipófisis, hay alrededor de él un seno que se llama seno coronario, bien, que ahí se ve de un lado y del otro, bien, y uno de los senos venosos más importantes, que yo creo que es el más importante desde el punto de vista anatómico por los distintos elementos que hay en él, es el seno cavernoso, que está a ambos lados de la silla turca. ¿Ven? Ahí tengo, fíjense, la cara interna del cerebro a nivel frontal. Ahí tengo la otra cara, parte de la cara interna del cerebro en los, digamos, ya sería en lo que luego se va a continuar con la cara inferior, que correspondería al lóbulo temporal. Lo que me interesa que se acuerden de los senos cavernosos es que están a ambos lados de la silla turca, en el piso medio del cráneo, y que contiene a la arteria carótida interna, al sexto par craneal por debajo de ella, y las ramas que corresponden al oftálmico de Willis, que es una rama del quinto par craneal, al motor ocular común, al troclear o patético, bueno, ya lo dije, a las dos ramas del motor ocular común, la rama superior y la rama inferior, al patético y al oftálmico de Willis. O sea, son varios ramos nerviosos que acompañan a la arteria carótida interna en el interior de este seno cavernoso. Vamos a volver a repetirlo para que no se lo olviden. Vamos a tener dentro de este seno cavernoso a la arteria carótida interna, al tercer par craneal con sus dos ramas, una rama superior y una rama inferior, al cuarto par craneal o patético, o también llamado traclear, y al sexto par craneal. Este sexto par craneal lo vamos a encontrar bañándose en la sangre venosa siempre por debajo o en relación con la arteria carótida interna. Bien, y por otro lado y por último me falta el quinto par craneal, que sería la rama B1, que es la oftálmica de Willis. Bien, todos estos elementos están dentro del seno cavernoso, que es muy importante que lo recuerden. Cualquier patología de la hipófisis protruye sobre el seno cavernoso. Cualquier dilatación de la carótida interna comprime estos nervios. Si hay un tumorcito de estos nervios, genera una alteración de la carótida. Cualquier relación importante que haya, digamos, que se choquen, que se rocen, que se toquen, que aumente la presión intracraniana, que haya una masa ocupante de espacio cerca de estos elementos anatómicos, genera signos y síntomas que son muy evidentes a través de los diferentes pares craneales. Todos van al ojo, bien, a la órbita, no al ojo, todos van a la cavidad orbitaria. Por eso es importante tenerlo en cuenta. Está por detrás de la cavidad orbitaria, en el piso medio del cráneo, a ambos lados de la silla turca. Ese seno cavernoso recibe toda la sangre venosa del piso anterior y medio del cráneo, pero también de la órbita, de la cavidad orbitaria. Bien, la carótida interna sale de él y atraviesa su pared superior y se divide en arteria cerebral anterior, media, da la oftálmica y también da otras dos ramas, que son la comunicante posterior y las coroideas. Bien, es importante, lo vimos la clase pasada, es importante. Mira, acá se ve cómo está completamente cubierta el piso del cráneo por esta dura madre que prácticamente parece como que lo sellara, que lo tapizara. Así se ve. ¿Ven cómo se ve la dura madre? Es, digamos, realmente como si fuese un tapiz
que cubre completamente y separa en dos grandes fosas a través de la tienda del cerebelo a la cavidad craneana, la fosa superior de la fosa inferior. Acá vemos los diferentes elementos. Recuerden siempre que los vasos sanguíneos fundamentalmente los nervios van acompañados en su salida brevemente por, no gran extensión, pero brevemente en un corto recorrido por la aracnoides, la pía madre y la dura madre. Ahí tienen la dura madre, ¿ven? Ahí tienen la aracnoides y por debajo de la aracnoides obviamente que van a tener la pía madre. Recordemos que la aracnoides es completamente impermeable, la dura madre está irrigada pero muy inervada y la pía madre es una lámina, miren, la cisterna magna, qué bien que se ve. La pía madre en realidad es una membrana translúcida, transparente, muy pero muy irrigada. Acá vemos al tronco encefálico, el cerebelo y la cara inferior del cerebro. Y esta es la cisterna magna, es el espacio subaracnoideo magno o también llamado bulbo cerebeloso, que tiene, digamos, baña en general las arterias cerebelosas. Bien. La médula espinal, como dijimos, también obviamente que está cubierta por todas estas meninges, estas membranas meningias, quiero decir, pero recordemos que no está fija completamente, no se fija al conducto raquídeo en su totalidad, porque la médula, la médula espinal sí está separada por el líquido cefalorraquídeo y demás de las paredes de la vértebra del conducto raquídeo, pero fundamentalmente por tejido adiposo. Bien, hay por fuera un periósteo, hay tejido adiposo con muchos vasos venosos que son importantes y después tengo a la dura madre. Bien, la dura madre puede tapizar la cara de perióstica o la membrana perióstica que cubre a que tapiza por dentro obviamente a las diferentes piezas vertebrales. Lo que quiero que les quede claro es que las membranas meningias están separadas del canal raquídeo por tejido celular adiposo. Eso es importante, y abundantes plexos venosos. Eso van a ver que tiene una importancia en las diferentes maniobras, en la circulación y anastomosis portocava, cava y también intra y extrarraquídea. Bien, fíjense que acá tenemos la cola de caballo que está tapizada también por dura madre, aracnoides y pía madre, y que a nivel de la segunda o tercera vértebra sacra forma lo que se llama el filum terminalis. Bien, fíjense que por fuera de la dura madre tengo todo ese conjunto de vasos sanguíneos venosos que forman esos plexos, obviamente rodeados completamente de ese tejido adiposo. La dura madre, que es eso que vemos celeste, bien, entonces está tapizada por dentro por aracnoides. La aracnoides está separada de la pía madre por el líquido cefalorraquídeo, pero la pía madre, que hace cuerpo con la médula espinal, es eso violeta que estamos viendo acá, que tapiza completamente, está perforada por los distintos nervios raquídeos que tienen dos ramas, una rama anterior y una rama posterior. Entre la rama anterior y la rama posterior de cada nervio raquídeo hay una extensión de pía madre que se dirige hacia la periferia. Esa extensión recibe el nombre de ligamento dentado. Son como distintos dientitos, bien, que van fijándose desde la médula espinal, en continuación con la pía madre, hasta la aracnoides y dura madre. Y separa como en dos partes el recorrido que tienen las ramas anteriores de las ramas posteriores de los diferentes nervios raquídeos. Acá vemos cómo tanto la aracnoides como la dura madre y la pía madre, pero fundamentalmente la aracnoides y la pía madre se continúan, acá vemos, con el nervio raquídeo. Bien, acá vemos el ganglio raquídeo de cada uno de los nervios raquídeos respectivamente. Esa fijación del ligamento dentado en la médula espinal, esa fijación que vemos aquí, se hace o se fija en la médula espinal a nivel
digamos, la separación entre el haz piramidal cruzado que se encuentre por detrás y el haz que se encuentra por delante de él, que es el espino talámico dorsal, y nos permite de alguna manera encontrar fundamentalmente para el cirujano la maniobra básica para, digamos, intervenir el haz espinotalámico dorsal en las cirugías que son para mitigar el dolor y conservar el haz piramidal cruzado, que es la vía motriz principal. Es decir, que la fijación del ligamento dentado en la médula espinal, si yo la proyecto hacia el interior de la médula, coincide siempre con, digamos, el límite que existe entre el haz piramidal cruzado y el haz espinotalámico dorsal. Es decir, la vía motriz principal cruzada siempre es cruzada, el que viene ya cruzado desde el bulbo raquídeo, a eso me quiero referir, y el haz espinotalámico, que dorsal o lateral o posterior, que es en realidad la vía termoalgésica. Bien, no podemos dejar de mencionar, antes de terminar la clase, las arterias que irrigan a la dura madre, es decir, las meninges, que son los responsables de los hematomas subdurales, en gran parte, como dije antes. Específicamente hay una zona de la dura madre que se decola fácilmente, que se separa fácilmente, que es la zona frontoparietotemporal, la zona decolable temporoparietal, que es la lateral del cráneo, que es el lugar en donde se genera el hematoma subdural. Esta arteria que estamos viendo acá es la arteria carótida externa, que da esta arteria muy importante, que es la maxilar interna, que siempre la mencionamos como muy difícil porque tiene muchas ramas. La realidad que es así, no es que sea difícil, pero tiene muchas ramas. Una de ellas es esta arteria, que es la meningia media, que es la arteria más importante que irriga las meninges, que se suele confundir con las suturas, que se suele confundir con los diferentes ramos en las angiografías de las arterias cerebrales. Por eso es importante que recuerden y que la aprendan a seguir. Se forma o se origina fuera del cráneo y se introduce dentro del cráneo por un orificio, que es el orificio redondo menor. Pregunta siempre de examen. El orificio redondo menor o espinal da origen o permite el ingreso de la arteria meningia media, que es rama de la arteria maxilar interna, que es rama terminal de la carótida externa, como lo estamos mencionando. Esta maxilar interna también da otras dos ramas, que son una meningia menor, que está por delante, y una meningia posterior, que está por detrás. Bien, entonces, esta arteria maxilar interna da la arteria meningia media, la arteria meningia menor y la arteria meningia posterior. Ahora, esto que vemos acá, grandote, ese nervio grandote que vemos ahí, es el trigémino. Bien, ese nervio trigémino da varios ramitos. Bien, este nervio que tengo acá es una rama del trigémino que sale en realidad por el agujero redondo menor. Bien, esa arteria que está ingresando junto con él es la arteria meningia media, que es esta rama de la que estamos hablando, que es de la maxilar interna. A nivel del agujero rasgado posterior está ingresando otra meningia, que es la meningia posterior. Y por delante, a nivel del agujero oval, también está ingresando otra arteria, que es la meningia menor. Entonces, la meningia posterior, la meningia media y la meningia menor son tres ramos. Vuelvo a repetirlo: menor, media, la más importante, y posterior, que son ramas de la arteria maxilar interna. Pero tengo otra rama, que es la meningia anterior, que es esta que tengo acá, que procede de las arterias etmoidales, que son estas, ¿ven? Aquí están anastomosándose, para luego anastomosarse con la meningia media, que son ramas de la oftálmica. Es decir, la arteria oftálmica, bien, y la arteria maxilar interna da las ramas meningias más importantes. También la faringe ascendente y la occipital posterior, rama de la carótida externa, tira algunas ramas, pero las más importantes son estas que les estuve mencionando. Es importante que recuerden que la meningia media ingresa al cráneo por el agujero menor, por el orificio redondo menor, bien, o también llamado espinal. Para terminar,
Las membranas meningias están inervadas a la médula espinal, irrigadas, en la médula espinal por distintos ramos de la aorta torácica o abdominal o ramos que proceden de las sacras, que son las arterias intercostales, lumbares o sacras laterales, que todas tienen el mismo comportamiento. Todas las ramas intercostales, como las lumbares, como las sacras, una vez que se desprenden de manera bilateral, porque son siempre laterales obviamente, y recorren las caras laterales de la columna vertebral, se dividen en dos ramas. Una rama anterior, que es esta, bien, que irriga la pared por delante, y una rama posterior que se va hacia atrás y se divide a su vez en dos partes. La rama posterior también se llama dorso espinal. ¿Por qué? Porque da una rama dorsal que va para los tegumentos blandos de la región del dorso y una rama espinal que se introduce junto con el nervio raquídeo para anastomosarse con cada rama segmentaria de la espinal. Estas son las famosas ramas segmentarias, que obviamente también irrigan a las distintas membranas meningias de la médula espinal. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Bien, entonces, la aorta da diferentes ramas de manera segmentaria. Da ramas a nivel torácico que se llaman intercostales, a nivel lumbar que se llaman lumbares, y da las ramas sacras, la arteria sacra media y otras sacras laterales las aporta las ramas extraparietales de la ilíaca interna. No importa ahora, ya lo van a evaluar después para los que están recién iniciándose en el estudio de la anatomía. Lo más importante que se acuerden es que la aorta, que es la arteria madre de todas las arterias de nuestra economía, que nace del ventrículo izquierdo del corazón, irriga todo nuestro tronco y se va a continuar a los miembros inferiores, pero antes da ramas al raquis de manera segmentaria, da ramas intercostales, lumbares y sacra, que proceden de diferente manera. Ya lo van a estudiar como de qué lugar estrictamente van derivando. Lo más importante que me interesa que sepan, es que tanto las intercostales como las lumbares como las sacras irrigan la pared, ¿sí? Entonces, cuando se van hacia atrás para irrigar la pared en la región dorsal, también dan un ramo espinal que se introduce dentro de la médula espinal, y en cada segmento se van a ir anastomosando con ramas espinales, ya sea con la rama espinal anterior o con la rama espinal posterior. Eso es lo que me parece que es muy interesante que lo recuerden, porque acuérdense que además del nervio de contener todos esos ramos que nosotros ya conocemos, todos esos axones que llevan esa modalidad, ya sea sensitivo, motora y demás, y también vegetativa, que están envueltos por las meninges, también tienen además vasos sanguíneos, y también tienen pequeños vasos linfáticos, y también tienen estas arterias, o sea, un contingente vegetativo. Es decir, que no es solamente el nervio raquídeo, axones, sino que tienen envolturas y además está irrigado. Bien, y la irrigación viene de distintas ramas segmentarias de la aorta abdominal, torácica, de la hipogástrica, depende del segmento. Vamos a tener diferentes arterias, pero lo más importante es que todas se comportan de la misma manera. Todas estas arterias dan una ramita anterior que se dirige a la pared anterolateral y una rama posterior que va al dorso, y espinal que va a la médula espinal y sus envolturas. Bueno, la idea de esto es que entiendan brevemente y simplemente la circulación del líquido cefalorraquídeo y los distintos ventrículos, los espacios subaracnoideos, cómo están limitados los espacios subaracnoideos, es decir, las membranas meningias, dónde se forma y dónde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo, y nos interesa fundamentalmente que entiendan las barreras que separan la sangre del líquido cefalorraquídeo, la sangre del tejido nervioso y el tejido nervioso del líquido cefalorraquídeo, ya sea de ese líquido cefalorraquídeo que está en el espacio subaracnoideo o bien el líquido cefalorraquídeo que está en una cavidad ventricular. Además de las meninges, que las estuvimos viendo a lo largo de todo este curso, me interesa que de meninges
no se olviden de la presencia de la arteria meningia media, fundamentalmente porque se confunde con vasos arteriales cerebrales, porque se confunde con diferentes suturas del cráneo. Es importante que se lo acuerden porque labran canales en la calota craneal, en el piso del cráneo, que se pueden percibir a simple vista, que son importantes porque una lesión, una fisura en el cráneo la lacera, porque un golpe, un trauma provoca hematomas que deben ser corregidos y deben ser vigilados y que pueden contribuir o ser mortales para un paciente. Entonces, el origen de la arteria meningia media, de la menor, de la posterior y de la anterior, pero fundamentalmente la media, es importante, de la misma manera que la irrigación de las envolturas de la médula espinal. Bueno, yo espero que esta clase le haya servido de mucha ayuda. Espero haber contribuido en enseñarles algunas cuestiones muy simples del sistema nervioso central que puedan haber captado lo más importante de este sistema en cuanto a lo estructural y las relaciones más importantes. Bueno, para mí ha sido un gusto acompañarlos en estas clases. Esta es la última de este sistema nervioso central. Vamos a dejar algunas clases muy cortitas sobre algunos temitas que nos fueron faltando y quizás algunas correcciones y algunas cosas que me interesa focalizar para que las tengan y para que les sean para que sea más útil este curso, que espero que muchos lo hayan logrado seguir, entendiendo que en el medio de los exámenes y de estudiar en forma aislada, cada uno en su casa, con otros requerimientos y con otras preocupaciones y con otros exámenes, pudo haberse dificultado. Los invito siempre a estudiar anatomía, los invito siempre a hacerse sus propios esquemas, los invito siempre a preguntar, a indagar y a exigirnos a todos nosotros que somos los docentes, que debemos mejorar día a día para ustedes, por ustedes y por la facultad. Le agradezco al Centro de Estudiantes siempre la posibilidad de poder vincular a los distintos docentes con una masa de alumnos que en este momento no conocemos, muchos otros conocemos, pero que aún no nos vemos muy seguido, y espero a todos encontrarlos en los pasillos de la facultad. Desde ya les vuelvo a repetir, ha sido un placer y un gusto enorme poder haber podido compartir estas clases de la anatomía del sistema nervioso central, que espero que se repitan y que sean un poco mejores de parte de ustedes, de la exigencia de ustedes y del compromiso nuestro de seguir formándonos para dar cada vez mejores clases. Vamos a hacer entre los dos un gran equipo que podamos contribuir a que la formación de ustedes y la nuestra en este lugar tan especial que es la Universidad y la Facultad de Ciencias Médicas sea cada vez de mayor excelencia académica. Saludos a todos, chicos, éxitos a todos en todos los exámenes que rindan y a su disposición, por supuesto.